Hola mis queridos hermanos y amigos en el Señor, qué bueno es poder estar nuevamente con ustedes en este tiempo maravilloso en la presencia del Señor y que usted haya tenido la oportunidad de poder seguir esta serie de enseñanzas que hemos estado compartiendo con cada uno de ustedes, poder eh, ser instruidos en la palabra. Hemos preparado estas 4 enseñanzas que Dios nos ha regalado en estos últimos tiempos para compartirlas con ustedes acerca de los diseños celestiales, cómo algunos diseños celestiales nos permiten desde la tierra mover el cielo a nuestro favor, cómo nos permiten esos diseños que el Señor dejó en la palabra también poder pelear por nuestras bendiciones, poder pelear por nuestras familias, por nuestros territorios, por nuestras generaciones. Y el propósito de estas enseñanzas es poder compartir con ustedes cada uno de esos principios de la palabra que hemos estado no solamente predicando, sino aplicando en nuestra vida y hemos confiado y creído en esa palabra de tal manera que también estamos viendo las respuestas de Dios sobre nuestras vidas. Así que bienvenidos, qué bueno es que usted haya podido estar siguiendo esta serie, ya esta es nuestra 4ª entrega y es la última entrega con respecto a este tema que estamos manejando. Entonces, nos alegra mucho que usted haya podido ver las 3 anteriores también, ojalá, para que tengamos más o menos una base de lo que estamos hablando. Entonces, como estamos hablando de códigos del cielo, códigos celestiales, diseños celestiales, y a través de estos diseños celestiales, que aunque son cosas físicas, hemos aprendido de que también podemos mover el mundo espiritual. Y eso es lo que hemos querido transmitir, que hemos querido enseñarle. Estamos hablando de que un acto profético se mueve a través de cosas físicas, pero que esos actos físicos mueven el mundo espiritual a nuestro favor. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de algo bien poderoso y hemos visto ya testimonios también mucho tiempo por esto que Dios nos ha enseñado. Entonces, yo quiero regalarles hoy el 4º diseño en la última entrega de esta serie, así que tenga allí lista por favor su Biblia, tenga listo donde tomar sus notas, sus apuntes, ¿sí? Entonces, bienvenidos a este tiempo, les enviamos un fuerte saludo desde Ipiales, el sur de Colombia, nuestro ministerio Amor y Fe. En Ipiales es una bendición poder llegar hasta sus hogares o hasta los lugares donde ustedes se están conectando durante este tiempo, sea a la mañana, a la tarde o a la noche de cualquiera de estos días que usted ha podido compartir este tiempo con nosotros. Entonces vamos a entrar en materia, por favor. Es un estudio de la palabra, como lo hemos hecho en las anteriores, vamos a hacer un recorrido por la Biblia para aprender de uno de los diseños que quiero entregarles en este momento. Entonces, quiero pedirles que me acompañen por unos segundos en una palabra de oración y entreguemos este tiempo en la presencia del Señor. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por este tiempo maravilloso que podemos pasar en tu presencia, por permitirme llegar hasta los hogares, los lugares de trabajo o hasta donde está cada uno de tus hijos y tus hijas conectados con esta palabra, Señor. Yo te quiero pedir en esta hora que les bendiga, Señor, que suplas toda necesidad que haya en ellos, Señor, en sus casas, en sus familias, y que sobre todo en este tiempo que nos unimos para estudiar la palabra, Señor, tú nos hables, tú nos ministres, y que tengamos un corazón abierto y dispuesto nuevamente para aprender de ti, y también bendito Dios, pedirte Espíritu Santo que nos hables, que nos reveles la palabra, que vengas a nosotros a través de tu palabra, Espíritu de Dios. Abre los ojos de nuestro entendimiento, abre los ojos de nuestro espíritu para poder discernir las cosas espirituales y poder practicar esta palabra, Señor. Y que estos diseños celestiales, Señor, sean de bendición cuando creamos en esta palabra y la practiquemos y la pongamos por obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, hermanos. Hemos estado hablando de diseños celestiales, ¿verdad? Hemos estado hablando de los diseños del cielo, de cómo mover el cielo a nuestro favor, cómo con las cosas físicas nosotros podemos estar moviendo el cielo a nuestro favor. Entonces, en esta ocasión, quiero entregarles el 4º diseño. El primer diseño que estuvimos hablando fue el diseño de la cena del Señor. Eso es algo que lo hemos practicado, lo hemos enseñado ya. Estuvimos hablando de cómo la Biblia nos habla de un diseño a través de un elemento que es el aceite y el tercer elemento, el tercer diseño fue otro elemento que era la sal, fue la anterior. Y ahora quiero entregarles el 4º diseño celestial y se llaman los decretos. El 4º diseño celestial son los decretos. Podemos aplicar este principio porque en el mundo espiritual se mueve a través de decretos.
a través de leyes, de decisiones, de decretos. O sea, hay cosas que ya están en el mundo espiritual. Pero desde la tierra nosotros podemos empezar a mover y creer. Yo quiero que usted tenga otra vez un espíritu abierto, un espíritu enseñable en esta charla, para que usted pueda poner en práctica esto. Nosotros todo esto lo hemos puesto en práctica, hemos visto la mano de Dios, hemos visto su respaldo, hemos visto un testimonio ya de personas cómo han estado creyendo en esta palabra. Entonces, cuando hablamos de decretos, estamos hablando que los decretos son leyes superiores que están por encima de la ley. O sea, una cosa es una ley, otra cosa es un decreto. Por ejemplo, en los estados, en los gobiernos de la tierra se establecen decretos. Entonces, cuando hay un decreto presidencial, cuando hay un decreto real, por ejemplo, donde hay monarquías, bueno, ya no hay en el mundo, pero el principio de los decretos es una ley muy superior, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que en el mundo espiritual también se mueven los decretos. Y vamos a hacer un recorrido otra vez, como le decía, por la palabra, para aprender cómo se aplica estos en el mundo espiritual y qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer frente al tema de los decretos? ¿Listo? Entonces vamos a arrancar y vamos a hacer un recorrido por la palabra en esta ocasión. Entonces vamos a arrancar. En primer lugar, vamos a ver dónde habla la Biblia de los decretos. Número 1, quiero que vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 11, por favor. Deuteronomio, capítulo 7, versículo número 11. Dice la palabra así: guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Nótese que en este pasaje habla de varias cosas. Por mucho tiempo, de pronto algunas personas habíamos leído este pasaje y decíamos que todo era lo mismo, los mandamientos, los estatutos, los decretos. Pero cuando nosotros vamos a la definición de cada una de las palabras, nos damos cuenta que cada una de las cosas son diferentes. Una cosa es un mandamiento, otra cosa es un estatuto. Por ejemplo, un estatuto es aquello que da forma, origen o da sustento, por ejemplo, a un grupo, a una empresa, a una asociación, un estatuto. Y los decretos, dice. Entonces, las tres cosas son diferentes. Recuerde que no podemos encerrar todo en una sola cosa, porque por eso la palabra del Señor lo establece de manera independiente. En la otra serie que yo les compartía, que está aquí también para ustedes si la quieren ver, sobre la iniquidad, por ejemplo, cómo romper la iniquidad, también arrancábamos diciendo desde las primeras charlas en esa serie que la Biblia habla de pecado, rebelión e iniquidad. O sea, separa las tres cosas. Es exactamente lo mismo acá: mandamientos, estatutos y decretos. Y decíamos que los decretos son leyes superiores, ¿sí? Que están como que en el orden, están como en la parte superior, y que son las que rigen algunas cosas y por el momento que se sacan. Entonces, número 1, entienda que hay una diferencia entre cada una de las cosas. Los mandamientos, entonces, son las cosas que hay que hacer ya. Los estatutos son los que dan forma, lo que hay que estar haciendo continuamente, y un decreto es de cumplimiento inmediato, ¿sí? Esa es la diferencia entre las tres cosas. Número 2. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos de decretos dados por reyes y autoridades. Y quiero que me acompañe, por favor, por un momento al libro de Esther. Esther, por favor, vamos a Esther. Vamos en segundo lugar a Esther, capítulo 1. Ay, ¿qué se me hizo? Esther, capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Listo? Vamos allá en segundo lugar a eso. Ya vimos la diferencia, que hay una gran diferencia entre mandamientos, estatutos y decretos. En segundo lugar, vamos a ir a Esther, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice la palabra: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y que el rey haga reina a otra mujer mejor que ella. Versículo 20 dice: y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Este es un decreto dado por una autoridad, es decir, por un rey. Recuerden que ustedes conocen la historia del libro de Esther, cómo Dios utilizó a Esther, cómo Dios después la hace reina, cómo la coloca en el palacio, todo esto. Pero aquí hay un primer decreto que el rey saca, y era para destituir a su reina de su investidura. Entonces, nótese que, por ejemplo, el versículo 20 dice: el decreto que dicte el rey será oído.
Entonces los decretos tienen que ser oídos, no solamente tienen que ser escritos, sino que tienen que ser oídos. Entonces cuando usted aprenda este principio del decreto, usted lo que va a hacer realmente para poner a funcionar este diseño es que va a escribir de su propia mano un decreto. Yo como hijo, como de Dios, decreto sobre mi familia, que creemos en la palabra, que mi familia será salva, yo y mi casa. Usted empieza a declarar palabra y empieza a escribir. Ya le estoy diciendo cómo es la forma en que usted aplica este diseño. Escribiendo, lo tiene que escribir, lo tiene que leer, ¿sí? En una oración, en un tiempo de oración en su vida, en su casa, en su familia. Y luego lo vamos a ver que lo tiene que publicar, es decir, usted tiene que fijarlo en un lugar de su casa o de su habitación o su lugar de trabajo, lo que está decretando. Ahora, usted dice, pero bueno, este es un rey que es una autoridad y decretó. ¿Cómo yo voy a decretar si yo no soy una autoridad? Claro que sí. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 6 dice que somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Por eso a Jesucristo se le llama Rey de Reyes, no Rey de vasallos, sino Rey de Reyes. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces usted y yo somos reyes y tenemos esa autoridad. Entonces podemos establecer decretos. Ahora, yo le estoy diciendo, hay gente que dice, sí, yo hablo, yo declaro la palabra, pero es importante que va a llegar momentos frente a algunas situaciones en su vida, en su casa y en su familia, que tiene que usar esto de los decretos. Nosotros como iglesia hemos hecho decretos, los hemos fijado en el salón, aquí en mi casa. Hay momentos espirituales específicos, hemos aprendido sobre las puertas eternas. Hay momentos, hay tiempo donde es importante, donde es propicio, por ejemplo, usar los decretos. Entonces ahí escribimos un decreto, los tenemos fijados. Eso hay que estarlo hablando, hay que estarlo declarando. ¿Qué hacían con los decretos? Le tenía que ser oído, es decir, que se leían constantemente. Por eso la palabra del Señor dice que tenemos poder en nuestras palabras. Hay poder de muerte y vida. Entonces, cuando usted está leyendo un decreto, usted está declarando palabra del Señor. Entonces, usted mira, al final le voy a decir más o menos cómo puede usted escribir un decreto para que pueda usar este diseño en la guerra espiritual, en su oración, en lo que está peleando por su bendición. Los decretos se divulgaban, no se guardaban, porque si no se conocían y alguien fallaba, era injusto juzgar a la persona. O sea, si decían, ay, un decreto hubo y si usted incumplió, pero no lo dijeron, no lo publicaron, no lo leyeron, no lo hicieron conocer. Entonces la gente no podía ser juzgada porque no conocía ese decreto. Entonces en el mundo espiritual funciona de la misma manera. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, si usted escribió un decreto, si usted está escribiendo un decreto y usted lo dejó por allá guardado, no, hay que leerlo, hay que publicarlo, hay que divulgarlo al mundo espiritual. Y vamos a llegar a un punto donde usted me va a entender mejor esto que le estoy diciendo. Por ejemplo, ahí en el libro de Esther, en el capítulo número 2, el versículo número 8 dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, se reunieron muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai. Bueno, y Esther fue llevada al palacio. Pero ¿qué dice? Se divulgó. O sea, el rey no solamente lo escribió ahí delante de la gente que lo ayudaba y que lo aconsejó, sino que lo leyeron y lo divulgaron. O sea, lo hicieron conocer. Entonces, en el mundo espiritual, tú como rey y sacerdote puedes escribir un decreto, pero tienes que divulgarlo, tienes que leerlo, tienes que estar en los tiempos de oración, de ayuno, de intercesión, tienes que estarlo leyendo, tienes que estarlo divulgando para que eso tenga efecto. Si no, no vamos a poder solucionar algunas situaciones que podrían solucionarse. Por ejemplo, entonces si uniésemos los diseños, entonces por ejemplo la cena del Señor todo el tiempo, usted está declarando que en la cruz del Calvario el Señor quitó el acta de los decretos que estaba en nuestra contra, por ejemplo. Entonces usted, por ejemplo, toma aceite, toma sal, va a ungir su casa, toma la sal, la pone con la palabra que ya aprendió, luego toma aceite y luego escribe un decreto. Eso sería poderosísimo, hermano, pero lo de la sal y el aceite es una sola vez, pero el decreto hay que estarlo, publicarlo, que la gente lo lee. Entonces imagina, yo he llegado a casa de los hermanos de la iglesia donde tienen un decreto y dice, yo decreto sobre mi familia y yo serviré al Señor. Bueno, escriben cosas y las tienen pegadas en los lugares visibles, sobre todo, no por allá escondidos, sino visible. Entonces, número uno, ya sabemos que un decreto es diferente a un mandamiento, un estatuto, hay una diferencia. Número dos, que los decretos según las autoridades, los reyes hacían decretos y usted y yo somos reyes en Cristo, constituidos mediante Cristo Jesús por su sangre. Tenemos autoridad para poder decretos, hay que divulgarlos, hay que leerlos, hay que establecerlos. En tercer lugar, quiero que vaya conmigo a Esther capítulo 4, versículo 8. ¿Sí? Esther capítulo 4, versículo 8.
Mire este ejemplo bonito porque el libro de Esther habla de decretos, decretos. Acuérdese que inclusive hubo un decreto en contra de los judíos que fue cambiado después. Usted ya conoce la historia, pero mire que este libro nos decía bien interesante. Esther capítulo 4, versículo 8 dice: y se le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen distribuidos a fin de que le mostrasen a Esther y se lo declarase y le encargase que fuera delante del rey a suplicarle por su pueblo. ¿Qué significa esto? Que habían copias de los decretos. ¿Ve? No solo hay que leerlos, sino hay que escribirlos. Usted puede decir, yo lo dije un día, lo declaré y Dios sabe eso. No, si vamos a hacer este acto profético, si vamos a mover el mundo espiritual bajo este diseño también, tenemos que practicarlo. Entonces hay que leerlos, hay que publicarlos, pero entonces obviamente hay que escribirlo. Había copias de los decretos. Dios mandó a escribir sus decretos. Hay que escribir lo que vemos y leerlos continuamente, publicarlos donde todos los puedan leer. No le dé pena poner los decretos en la casa. ¿Sí? Si usted los escribe a mano, si los hace bien bonitos, si los imprime ahora con la tecnología, póngalos que la gente llegue, que la gente pueda llegar y pueda ver en su sala, en sus lugares visibles donde la gente puede entrar, o cuando usted entre a su cuarto, en el cuarto de sus hijos, ponga un decreto sobre sus hijos así bien bonito, ¿sí? Y que ellos lo lean, que esté allí, usted va a orar, va a ungir esa casa, va a poner sal, va a poner un decreto sobre sus hijos, sobre su negocio. No le dé pena, porque eso es creer la palabra, eso es declarar la palabra, ¿sí? Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No basta solo con creer aquí en el corazón, eso ya te hace candidato a la justicia, a la justificación en Cristo Jesús, pero hay que confesarlo. Lo mismo con la palabra está delante de ti, dice, en tu boca está la palabra. Entonces, ahí habían copias de los decretos que eran ¿para qué? Para repartirlos. Note que aquí dice que se los entregaron y que lo distribuyeron hasta que Esther los miró. Entonces, esa copia de los decretos, aunque esta copia de los decretos, esta copia de este decreto era para destrucción del pueblo de Israel, tenemos que aprender a usarlo de otra manera. Entonces, el mundo de las tinieblas también puede usar decretos. Usted dirá, ¿pero por qué? Si ellos están vencidos, pero ellos ejercen una autoridad sobre el mundo de las tinieblas y pueden haber escrito cosas en contra tuya, haber enviado cosas en contra de tu casa, de tu familia, de tu salud. Entonces, tenemos que nosotros pararnos también en la brecha y pelear esa batalla espiritual. Amén. Entonces, ya hemos visto 3 cosas. Vamos a la cuarta cosa, por favor. La cuarta cosa, quiero que vaya conmigo en cuarto lugar, a Job capítulo 38. Mire esto. Job capítulo número 38. Y quiero que lea conmigo en esta revelación de Job, capítulo 38, versículo 8 al 11. Dice Jehová respondiéndole a Job, le dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás, no pasarás de delante de ahí y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Qué estableció Dios? Dios, entonces, según este pasaje, Dios estableció decretos en la naturaleza y estos decretos son para establecer límites. Entonces, los decretos establecen límites, ¿sí? Establecen un juicio probablemente, establecen ciertas normas, órdenes y límites. Esto que acabamos de leer es donde Dios establece, dice que le puso límites al mar para que no se desbordara, para que no se saliera de su cauce, como dice allí la palabra. Entonces, no es un favor que se le pidió al mar, el Dios le dio la orden, ¿sí? Cuando un gobierno establece un decreto, por ejemplo, realmente no nos está pidiendo un favor. Ellos tienen autoridad que nosotros mismos y de parte de Dios ha sido investida y la gente ha elegido esos gobiernos. Entonces ahora están ejerciendo su autoridad y están dando una orden, un decreto. Entonces eso es lo que pasa a veces, por ejemplo, en la casa con los hijos. Los hijos a veces cuando los padres están estableciendo límites, están estableciendo reglas, están estableciendo cosas que se pueden y no se pueden hacer, no nos están pidiendo un favor. Ellos son nuestros autoridad, nuestros padres, tus padres. Entonces están estableciendo límites. Entonces hay que cumplir esos límites como dice la palabra. Entonces, por ejemplo, establecer límites. Con los decretos podemos establecer límites tanto físicos como espirituales. Le voy a demostrar este pasaje. Por favor, vaya conmigo. Ya entendiendo este pasaje de Job, de los límites que Dios estableció con decretos, ahora vaya conmigo a Primera de Samuel, por favor, capítulo número
7, Primera de Samuel, capítulo número 7, versículo número 12 al 14. Mire lo que hace el profeta. Mire lo que hace el profeta. Dice, Primera de Samuel 7, 12. Vamos a leer hasta el 14. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, dos lugares, y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar al territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Versículo 14. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz en Israel, entre el Israel y el amorreo. ¿Qué hizo el profeta? Estableció un decreto, puso un límite, o sea, y como señal, ¿qué puso? Una piedra. ¿Sí? ¿Qué puso como señal? Una piedra. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos del diseño del aceite, cómo Jacob tomó una piedra, la ungió y puso ahí en la tierra y dijo, esta señal la pongo del pacto que yo hago con Dios, que Dios me va a dar esta tierra? Ahora el profeta, con autoridad profética, establece un límite físico, pero también un límite espiritual. Entonces imagínense que el Señor te lleve a hacer un acto profético donde ores, unjas tu casa y coloques límites. Estás colocando límites para que el diablo no toque tu casa, tu familia. Hay gente que va a recibir estos diseños y los va a poner a funcionar de una manera tan especial que ustedes van a empezar a ver resultados. Entonces Dios, dice en Job, puso límites con su decreto. Con gente de autoridad, con autoridad que Dios te ha dado como rey y sacerdote, usted puede establecer límites con un decreto. O sea, Samuel dice, aquí ponemos este testimonio, hasta aquí llegaron y no volvieron, dice, no volvieron a entrar a la tierra. Es decir, les puso un límite, ¿sí? Pues hay momentos en que Dios probablemente te pueda guiar a hacer esos actos proféticos y de pronto usar un elemento, una estaca, una piedra, o simplemente rodear tu casa, tu negocio, un territorio, el lugar donde está la iglesia. Bueno, muchas cosas que el Señor te puede llevar a hacer para establecer, ¿qué? Límites. También los decretos es para establecer límite. Número 5. Vamos al Salmo capítulo 2, versículo 7. Y sigamos aprendiendo sobre este tema. Salmo capítulo 2, versículo número 7. Mire lo que dice acá. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Qué dice de los decretos? Los decretos deben publicarse, deben ser escuchados, deben ser escritos, pero deben publicarse. Él dice, yo publicaré el decreto. ¿Qué decreto? Mi hijo eres tú, está declarando allí el salmista. Es un salmo mesiánico, es un salmo profético sobre Jesús, y está declarando, está diciendo, yo publico como hijo, yo creo esta palabra. Entonces mire lo que te estoy diciendo. Te estoy hablando de los decretos, y usted como hijo en primer lugar, yo como hijo tenemos autoridad, pero ya le estaba diciendo desde hace un momento atrás que tenemos autoridad porque somos ¿qué? Reyes y sacerdotes, reyes y sacerdotes. Entonces tenemos autoridad y sobre todo como hijos de Dios. Entonces usted no puede quedarse con esos decretos, escríbalos, pero léalos y publíquelos, que la gente los vea, que sean conocidos. Amén. Número 6, por favor. Vamos a este pasaje de Daniel capítulo 4, por favor, para que usted entienda cómo es que se mueve el mundo espiritual. En este pasaje, Daniel 4:17, nos muestra en sexto lugar cómo se establecen decretos en el mundo espiritual. Mire lo que sucede con los decretos en el mundo espiritual, que ya le hablé de la base bíblica de los decretos, los reyes tenemos autoridad, sí, pero mire lo que sucede acá. Ojo con esto. Daniel 4:17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos es la resolución para que conozcan los vivientes que el Dios Altísimo gobierna el reino de los hombres. Ahora le voy a explicar quiénes son los vigilantes. Son los ángeles. Ángeles de Dios son los vigilantes. Escúchame esto. Y cuando dice los santos, está hablando de los hijos de Dios. Los santos somos los hijos de Dios. Escúchame esto. Dice Daniel 7:22.
Daniel 7:22 dice, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a quienes, a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces los vigilantes se habla que son los ángeles, ¿sí? En muchos escritos antiguos, como el libro de Enoc, que es un libro muy antiguo, se habla de los vigilantes, son los ángeles de Dios. Hebreos capítulo 1 dice que entonces los ángeles de Dios están al servicio de sus santos, de sus hijos, de usted y de mí. No es para adorarlos, ese es otro tema, no es para venerarlos ni para darle órdenes, ellos están para servirnos. Pero entonces este pasaje ya nos dice cómo funciona el mundo espiritual. Entonces dice que por la sentencia, es decir, la ejecución del decreto es por acción de los vigilantes. Ojo con esto. Piensa en una corte, entonces se ejecuta un juicio y se da una sentencia para que se ejecute ese decreto. ¿Quiénes ejecutan ese decreto? Los vigilantes, los ángeles. Pero luego dice que es por dicho o por la boca la resolución de los santos. Es decir, que usted y yo hacemos la resolución, escribimos la resolución, este decreto, y lo escribes y lo declaras y lo lees. Entonces usted, cuando está leyendo ese decreto y cuando está orando en base a ese decreto, bajo a este diseño, ¿qué va a suceder? Los ángeles del cielo se van a mover a tu favor, se van a empezar a mover para ejecutar ese decreto, porque tú tienes autoridad. Entonces dice que en Daniel 7:22 que fue entregado a los santos del Altísimo el juicio y recibieron el reino. Entonces somos gente de reino, somos gente de autoridad. Notemos que entonces, otra vez, ¿cómo se mueve el mundo espiritual? Cuando usted cree esta palabra, así va a funcionar. La ejecución del decreto es por acción de los vigilantes o de los ángeles, pero la resolución, es decir, lo que se escribe y lo que se va a ejecutar, se hace por dicho, por la boca de los santos, es decir, usted tiene autoridad. Ahora sí entiende usted más este diseño tan especial que Dios nos ha dado, que podemos aplicarlo, y no es que le estemos dando órdenes a Dios, ni mucho menos. ¿Cómo se nos ocurre decir que estamos dando órdenes a Dios? Por eso, en este tiempo, yo sé que algunos han cometido también algunos abusos con este tipo de tema, y probablemente algunos están como prevenidos, pero yo le estoy derribando esos argumentos, demostrándole por la palabra del Señor que sí podemos usar esos diseños del cielo y que usted puede ser bendecido por ellos. ¿Amén? Entonces, mire dónde vamos ya en séptimo lugar. Quiero que vean conmigo, por favor, un pasaje en Sofonías capítulo número 2, versículo 1 y 2, que dice: congregaos y meditad, nación sin pudor, antes de que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. ¿Cuál era el decreto sobre esta tierra? Y la invitación del profeta era que rápidamente pensaran en ese decreto. Era un decreto de juicio, de que venía Dios a juzgar esa tierra por algunas situaciones que estaban viviendo en ese tiempo. Entonces, nótese que la frase dice, antes que tenga efecto el decreto. ¿Cuándo tiene efecto un decreto? Cuando realmente se miran los principios que hemos estudiado anteriormente, cuando se escriben, cuando se publican, cuando se leen, cuando se dan a conocer. Entonces ahí los decretos tienen función, tienen ejecución, tienen validez. Recuerda que le decía hace un momento atrás que a la gente en ese entonces no se podía juzgarlos si los decretos solamente habían sido escritos en secreto y no se habían publicado. Entonces la gente podía decir no conocíamos. Entonces así mismo, como acabamos de ver, el mundo espiritual se mueve a través de los decretos, de las resoluciones que como hijos de Dios hacen y que los ángeles de Dios ejecutan. Entonces así mismo dice el texto, antes que tenga efecto. Usted crea la palabra que está aprendiendo, crea que cuando usted va a escribir ese decreto, que cuando usted lo va a leer, que cuando usted lo va a publicar, cuando usted lo va a fijar en su casa, ahí va a tener efecto. Va a llegar el día. O sea, cuando Dios ha decretado algo, va a llegar ese día, va a llegar ese momento. Por más que nosotros pretendamos que no va a pasar nada, en el momento que Dios decretó algo, va a llegar el día de que se va a ejecutar y va a tener efecto. Así como los gobiernos han sacado sus decretos en estos tiempos. Entonces ellos dicen, tenga efecto a partir del momento que se publica y que se tiene que cumplir ese decreto. Entonces así mismo sucede en el mundo espiritual. En octavo lugar, quiero decirle que los decretos se establecían para decretar juicio. Mire conmigo, por favor, en octavo lugar, por favor, vaya conmigo a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes, capítulo número 22, versículo número 23. Primera de Reyes, capítulo número 22, versículo 23. Lea conmigo y dice, y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y Jehová ha decretado mal acerca de ti.
su juicio que venía sobre Israel, especialmente sobre Acab, el rey que había pervertido la nación. Y mire lo que dice: Jehová ha decretado mal acerca de ti. A causa de la desobediencia venía una palabra profética y había decretado mal sobre él. O sea que el juicio de Dios viene a través de decretos. Entonces, cuando nosotros estamos juzgando ciertas situaciones en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestros territorios, debemos pedirle al Señor que juzgue esas cosas, porque tenemos acceso a la corte celestial. Somos la justicia de Dios. Pablo dice que a los santos de Dios se le ha dado el poder de juzgar el mundo, a los ángeles, a las cosas pequeñas, al mundo espiritual, a la tierra, a la creación. Entonces podemos decretar juicio a través de los decretos también. Entonces Dios había juzgado aquí a causa de la desobediencia. ¿De cuál desobediencia? De la desobediencia de Acab, y había decretado juicio sobre él. En noveno lugar, quiero decirle esto: si nosotros no lo hacemos, las tinieblas terminan haciéndolo. Si nosotros no ejercemos esa autoridad y no nos movemos en esto, mis hermanos, ellos van a empezar a hacerlo, porque ellos sí tienen entendimiento de esto. Y hay veces donde esto, en la intercesión, en la oración, en la guerra espiritual, en los ministerios, a veces no se tiene ese entendimiento, entonces las tinieblas están decretando cosas. Volvamos al ejemplo de Esther. En Esther capítulo 3, versículo 9, usted recuerda que Amán había hecho un decreto en contra del pueblo de Israel para destrucción. Mire, Esther capítulo 3, versículo 9 dice: si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos de los tesoros del rey. Ya usted recuerda la historia donde empezamos en el libro de Esther, que habían decretado ello, era para destruirlo. Mire, ni siquiera para pelear, ya habían decretado algo. ¿Cómo se cambió eso? Con un diseño que Esther hizo, que fue a través de la ayuda. Luego hizo banquete, comida, peleando a través de la comida, que ese es otro tema bien interesante, y pudo establecer un nuevo decreto para su pueblo. Pudo establecer un nuevo decreto para que no fuese destruido su pueblo. Entonces las tinieblas lo hacen. Recuerde que Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dice que Cristo anuló el acta de los decretos que estaba en nuestra contra, que estaban contra nosotros. ¿Sabe? El enemigo se ha establecido decretos. Entonces no me venga a decir que el enemigo no ha establecido decretos. Ahora sí, ya tenemos la autoridad en Cristo, porque Él tomó esa acta de los decretos, la destruyó, la clavó en la cruz del Calvario, y no tiene efecto de esos decretos, pero ellos siguen emitiendo cosas, siguen tratando de venir contra nosotros. Lo que tenemos que tomar es autoridad de Jesucristo para decretar que esos decretos, para creer que esos decretos ya no tienen, pero las tinieblas lo hacen. Por eso a Esther, su tío Mardoqueo le dice: mira, a ti no te va a salvar el hecho de que seas la reina. Cuando descubran que seas judía, vas a tener que morir también. Entonces ella le dice, y Mardoqueo le manda a decir, por allá en el capítulo 9, por allá en el capítulo 8, 7, le dice a ella, bueno, por acá en el capítulo, a ver dónde les digo yo, el capítulo 4, sobre todo le manda a decir: mira, Esther, tú tienes que hacer algo, tienes que cambiar ese decreto. Dios te puso en el palacio por alguna razón. Entonces nosotros podemos cambiar esos decretos, y tenemos la autoridad de Colosenses 2, 14 y 15, donde dice que Cristo ya tumbó el acta de los decretos que estaba en nuestra contra. Amén. Entonces, y en décimo lugar, le voy a decir cómo puede establecer usted un decreto para poner a funcionar este diseño en su vida, en su casa, en su familia, en su ministerio, en su territorio, para juzgar las cosas. Entonces le voy a decir dos cosas, sobre todo aquí en esta parte. Número uno, tú tienes que ejercer la autoridad que tú tienes. Tienes que aprender a ejercer autoridad, tienes que creer la autoridad que Dios te ha dado. ¿Sí? Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, el profeta Elías suelta una palabra, suelta y dice: no va a haber lluvia sobre la tierra, sino por mi boca, hasta el día que yo vuelva a decir que hay lluvia. Entonces, acuérdese que establecer límites. Entonces él puso un límite y la naturaleza obedeció. Dios respaldó esa palabra. Sí, yo sé que él era el profeta y la gente dice: fue Dios el que hizo, pero no fue solamente, sí, yo creo que es Dios, no quiero que me malinterprete, pero fue el profeta al soltar la palabra que dirigido por el Señor. Ahora, usted dice: pero ese era el profeta. En Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones común y corriente, como usted y como yo. O sea, era un hombre que tenía pasiones humanas, era una persona que era
pues digámoslo sin desmeritar nunca el profeta, una persona común y corriente, pero dice, y oró, y no llovió, y volvió a orar, y llovió, o sea, decretó la palabra. Entonces, el número uno, usted tiene que creer la autoridad que usted tiene como hijo de Dios, le dije hace un momento atrás, como rey sacerdote que Dios te ha establecido. Y como dice Daniel 4:17, tenemos la autoridad como los santos de Dios para hacer las resoluciones, y la ejecución de los decretos será por obra aún de ángeles de Dios vendrán para ti. Y segundo, note el poder de la palabra. Mire, yo quiero que lea conmigo unos apartes del Salmo 149, por favor. Mire, el Salmo 149 es un salmo de guerra espiritual, de alabanza, de guerra espiritual. Por ejemplo, mire lo que dice el Salmo 149, el versículo 6. Dice, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. O sea, habla del poder de la palabra. Ahora el poder, dice, espada de dos filos en sus manos. Ahora yo le pregunto, dice allí la palabra, espada de dos filos en sus manos. ¿Cuál es la espada de doble filo? ¿Qué es más cortante que doble filo? La palabra, dice Hebreos 4:12. Entonces tenemos la autoridad nosotros, pero también tenemos la autoridad de la palabra del Señor. Esas dos cosas quiero que usted tenga muy en cuenta al escribir esos decretos. Ahora, ¿cómo escribe usted un decreto? Usted un decreto va a encabezarlo. Entonces, lo número uno, usted lo va a encabezar. Usted va a decir, yo como hijo de Dios, si lo va a hacer bien protocolar para que le quede bien bonito y que pueda usted entender este tiempo, esta palabra. Entonces, usted va a escribir yo, y escribe su nombre, como hijo, como rey sacerdote en Cristo Jesús, establezco un decreto sobre esto. Entonces, sobre mi casa. Entonces, número uno, que mi casa servirá al Señor. Número dos, que mis hijos no se separan. Número 3, y escribe un decreto. Y al final, después, primero el encabezamiento así, luego las cosas que usted va a decretar, que quiere que sucedan, que quieren que sean juzgadas, que quieren que se hagan. Y luego al final va a escribir, entonces en el nombre de Jesús, yo establezco este decreto y se cumple a partir de la fecha. Esas tres partes las va a escribir. Entonces usted va a escribir textos bíblicos sobre cada cosa que va a escribir, textos bíblicos, por ejemplo, sobre la familia, sobre, por ejemplo, Filipenses 4:16, provisión total, mi Dios puede suplir a todo lo que nos falta. Por ejemplo, sanidad, 1 Pedro 2:24. Ahí le estoy dando textos que puede usar. Lucas 10:19, tiene cobertura bajo autoridad. Usted tiene, dice allí, Dios le doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Entonces, usted tiene autoridad, usted va a hacer esos textos. Por ejemplo, Mateo 6:33, todo será añadido, entraremos en el reino. Isaías 44, versículo 24 y 25, contra toda brujería y hechicería. Entonces, vea, le estoy dando textos bíblicos, por favor. La sangre de Cristo, puede mencionarla también. Romanos 8, capítulo 8, versículo 31-32, que Dios está conmigo, que nada nos separará, que Dios provee todo. Bueno, todos estos textos, Hechos 16:31, sobre la salvación de la familia. Entonces, todos esos textos usted los va a colocar. Entonces, recuerde, ¿cómo establece usted? Número uno, usted tiene que la autoridad. Número dos, el poder de la palabra. Y número tres, aquí entonces usted va a decir cómo lo va a escribir. Entonces, yo, y escribe su nombre como hijo de Dios en la autoridad de la palabra, y escribe el texto, lo que les he dicho, Lucas 10, Lucas, por ejemplo, el pasaje de Lucas 10:19, pasaje de autoridad. Entonces, y yo decreto que, y escribe 1, 2, 3, pero sobre cosas específicas. Si es sobre la casa, sobre la familia, entonces todo sobre la casa, la familia, la salvación, la provisión, la cobertura. Si es sobre su trabajo, entonces haga un decreto para su casa, lleve un decreto y escríbalo y póngalo en su lugar de trabajo, o si en el ministerio, en la iglesia. Y usted ya al final coloca y declaro que se cumple y se ejecuta a partir de ahora. ¿Qué tiene que seguir haciendo? Tiene que seguir orando y todos los días leyéndolo, proclamándolo en ayuno, en oración, en adoración. Bueno, lo que el Señor mismo le vaya indicando cómo usted puede aplicar ese decreto. Pero acuérdese que el decreto tiene efecto. Y usted tiene que creer que tiene efecto. Llegará el día en que se va a cumplir todo lo que usted puso allí. Ahora, ¿por qué tiene efecto? Porque se escribe, porque se lee, porque se publica, porque se da a conocer. ¿Listo? Entonces, ahí está, mis hermanos, un diseño que quería entregarles, y es un diseño bien especial a través de la palabra. Yo quiero orar finalmente para pedirle al Señor que sea revelando esta palabra, y que cuando usted use este y los otros tres diseños, Dios realmente bendiga su vida y podamos escuchar testimonios de la manera en que Dios está orando a través de usted. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Señor, en este instante,
bendigas una vez más a cada persona que está allí conectada, que está viendo, que está escuchando, que está estudiando con nosotros la palabra. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, que seas tú, Señor amado, trayendo revelación de la palabra, revelación del Espíritu Santo, Señor, y que como reyes y sacerdotes podamos establecer estos decretos sobre nuestra vida, sobre la iglesia, sobre los territorios, sobre la casa, sobre el trabajo, sobre toda situación que necesite ser juzgada, Señor, y que tenga efecto esta palabra, bendito Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Yo te pido en esta hora, Señor, que seas tú bendiciendo a cada una de las vidas de mis hermanos, de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias te damos en este instante, Señor, y bendigo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les amamos. Llegamos a esta última entrega. Finalmente ya esta nueva serie de 4 entregas que usted puede estar leyendo, puede estar estudiando, puede estar volviendo a verlas. Compártala con otras personas y sobre todo empieces tú a ver los efectos de todo esto que tú estás aprendiendo en la palabra del Señor. Así que les bendigo, les amamos desde Ipiales, Nariño, el Ministerio Amor y Fe, su pastor aquí, Adiel Jiménez, les ama, les bendice. Estamos para servirle y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones a todos y un abrazo.